hermanos para escuchar la palabra de Dios. Ya voy a dejar el lugar a nuestra hermana Tony de Luna y a la pastora en el templo Avivamiento Peniel en Midland, Texas. Hermana, el lugar le corresponde. Gloria a Dios. Dios les bendice, hermanos, en esta tarde. Qué gozo es estar en la casa de Dios. Amén. Con tanta razón el salmista decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y qué bueno es alegrarnos por estar en la casa de Dios. No hay mejor lugar. Amén. Abra sus Biblias para no tomar más tiempo, hermanos. Yo sé que el tiempo ha avanzado. Abra sus Biblias en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Yo sé que es un versículo que se conoce de memoria. Específicamente no voy a predicar ahí, pero voy a tomarlo de referencia, que vamos a hablar de la fe. Nosotros, el ministerio Tocando al Mundo es un ministerio de misericordia. Tenemos comedores infantiles en 7 países del mundo. Nosotros viajamos a diferentes países y Dios nos ha llevado a varios lugares, y siempre en estos lugares tratando de ser bendición para la gente. Y Dios ha sido bueno. Dios nos ha entregado una responsabilidad, nos ha confiado un ministerio, y por lo cual estamos agradecidas con Dios, y siempre queremos hacerlo para honrar a Dios y para bendecir a las personas que Dios nos pone para que bendigamos. Así es que les pedimos sigan orando por este ministerio. La hermana Alma le decía, ahora ya Dios ha puesto en su corazón y en nuestro corazón, porque somos un equipo, venir a este lugar, y Dios nos ha estado trayendo. Yo soy originaria de Musquis, migré a Estados Unidos ya hace un poquito más de 30 años, pero Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel. Hebreos capítulo 11, versículos 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Léalo conmigo en voz alta. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra ya es bendita, Señor. Hoy declaramos la bendigas en nuestros corazones. Habla, Señor, a nuestros corazones a través de ella, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús reprendemos todo lo que sea contrario, y que tú seas glorificado y bendecido. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Tome sus lugares, hermanos. Sabe que con nosotros iba a venir un pastor americano que Dios lo usa mucho en milagros, y nosotros hemos viajado con él a diferentes partes del mundo y hemos visto milagros de parte de Dios. Cuando nosotros hablamos, hermanos, acerca de la fe, es porque hemos vivido de primera mano lo que Dios puede hacer en el corazón y en la vida de alguien que le cree a Dios. Amén. Usted está aquí en esta noche y yo sé que usted le cree a Dios. Amén. Que cuando nosotros hablamos de fe, no es solamente algo que nos han contado o que hemos oído, sino que lo hemos vivido de primera mano, porque hemos visto el poder de Dios obrar en nuestras vidas. Amén. ¿Usted ha visto el poder de Dios? Amén. ¿Usted ha visto el poder de Dios? Hemos visto el poder de Dios. Mire que la Biblia Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice en este mismo versículo: tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Así es que tener fe es estar convencido de cosas que no vemos, pero por la fe nosotros sabemos que lo vamos a recibir. Hay algo que quiero dejar con usted en esta noche, y ahí en Marcos capítulo 5 hay una historia que yo creo que usted también la conoce muy bien. Cuando nosotros vemos en esta historia, nos damos cuenta que habla de Jairo. Amén. Jairo. ¿Usted ha oído la historia de Jairo? Un hombre que dice la palabra que era un hombre importante, un hombre principal, y por lo tanto nos da a entender la palabra de Dios que era un hombre influyente, que era un hombre que quizás tenía dinero, tenía una posición. Y cuando nosotros vemos, dice que este personaje, este hombre Jairo, viene a Jesús para pedirle que sane a su hija.
Y vamos a hablar algunos fundamentos importantes acerca de la fe. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender acerca de la fe, nosotros tenemos primero que entender que la fe no reconoce límites. Usted miraba a la hermana Alma, yo cuando comparto acerca de la fe, no siempre lo hago, pero Dios siempre me trae a memoria, porque yo pasé un tiempo muy difícil en el proceso que ella habló sobre la operación de corazón abierto. Cuando ella le dijo al doctor que se tenía que hacer una operación de corazón abierto y era muy riesgosa. Si alguien lo ha pasado sabe que no es una operación sencilla, que lleva mucho riesgo, que muchas personas han muerto en la plancha y en el quirófano. El doctor unas semanas antes hizo una junta con nosotros, con la familia, y nos dijo: estos son los riesgos que hay, esto es lo que puede suceder, y vamos a hacer estos exámenes antes de que entre la cirugía. Y yo me acuerdo que a las 5 de la mañana ya estábamos en el hospital, porque todavía iban a hacer otros exámenes. Y cuando nosotros estamos en el hospital y a ella ya la meten a preparar, el doctor me habla a mí aparte ahí en el pasillo y me dice: yo no sé qué es lo que va a pasar, la situación no se ve muy bien, yo solamente te digo que ores, que tú le pidas a Dios, porque nosotros vamos a hacer lo que humanamente posible nosotros podemos hacer. Yo me recuerdo que yo le dije al doctor: doctor, nosotros conocemos a un Dios de poder, y nosotros sabemos que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Así es que usted haga lo suyo, que Dios va a hacer lo de él. Yo me recuerdo, hermanos, que durante todo el proceso de la operación fueron bastantitas horas, fueron algunas horas, y yo estaba nerviosa y en momentos confiando, orando, pero de repente mi humanidad, oiga, los nervios me traicionaban. Y yo me acuerdo que estaba yo ahí en aquella sala de espera, y estaba en algún momento orando y pidiéndole al Señor, llegando la familia, hablando, hermanos, cómo va todo, recibiendo llamadas, recibiendo mensajes, y yo en mi mente diciéndole: Señor, tú eres el único que sabes lo que vas a hacer. Yo me recuerdo cuando sale el doctor ya después de varias horas, y el doctor me dice: vamos a dar 48 horas y no sabemos qué va a suceder. Yo me recuerdo que yo le dije al doctor: nosotros estamos confiando en Dios. Le dije primero: la fe no conoce los límites. Amén. Muchas veces, oye bien, muchas veces el enemigo te quiere decir: hasta aquí llegamos. Mira, el enemigo muchas veces a ti y a mí nos quiere decir: esto ya no tiene solución. Se llegó al límite de esta situación y no hay marcha más para adelante, porque no hay solución a este problema. Yo no sé cuántas veces tú te has encontrado en una situación en la que no hay solución para ella, y que tú de repente dices: ¿qué voy a hacer? Déjame decirte que tú y yo le servimos al Dios que no conoce los límites, al Dios que nada lo detiene, al Dios que no tiene barreras y que no lo miden las distancias, el Dios que va mucho más allá de lo natural, porque es un Dios que se mueve en lo sobrenatural. Amén. Amén. Tú y yo le servimos a un Dios que se mueve en lo sobrenatural, y ese es el Dios, hermano, al cual usted y yo conocemos. Amén. Yo no sé qué estés atravesando en este día, pero yo estoy aquí para decirte que si algo tú te has sentido limitado en este día, en este mes, no sé, en cualquier situación, Dios es un Dios que nos ha dado una fe, y la fe no debe reconocer límites. Aunque la ciencia diga hasta aquí llegamos, aunque la situación diga no hay nada más que hacer, la fe que Dios ha depositado en nuestro corazón es una fe que no conoce límites. Amén. Usted y yo tenemos que entender que la fe es algo sobrenatural. Mire, es la certeza, dice el libro de Hebreos. Qué tremendo es estar convencido de algo que tú no ves. ¿Alguna vez te han dicho que estás loco por creer algo que no ves? ¿A usted le han dicho? A mí me han dicho. Mire, yo le digo esa vez que la hermana, cuando salió de la operación y me dijo el doctor 48 horas y vamos a ver cómo evoluciona, yo me recuerdo que yo le dije: ¿puedo ir a verla? Y él me dijo: sí, el cuarto de cuidados intensivos.
Yo me recuerdo que entré a aquel cuarto, hermanos, y el cuarto era pequeño, un cuarto pequeño. Usualmente son grandes, esos hospitales son grandes, pero yo nunca había entrado en Odessa precisamente porque nosotros vivimos en Midland a los cuartos de cuidados intensivos, o se me hizo pequeño más bien por lo que había. Estaba la cama, un espacio muy pequeño, una silla y todo rodeado de máquinas y mangueras, y oiga, la situación estaba fea. Yo me acuerdo que las piernas se me quisieron doblar y yo quería llorar, y yo me acuerdo que no aguanté mucho y me salí y me fui allá a la sala de espera llorando por la situación y por el cuadro tan difícil que yo miré. Cuando usted mira situaciones de esta manera, porque déjame decirte que muchas veces nosotros vemos situaciones en las que parece ser que ya no hay esperanza, en las que parece ser que ya no hay solución, en las que parece ser que ya no hay nada que hacer. Pero bendita la misericordia de Dios, que ahí está ella. Ahí está ella. Y cuando nosotros hablamos, hermanos, de las situaciones que hemos atravesado, y decía el hermano, es incansable y no se detiene. Mire, de repente yo le digo, mire, es más, el doctor dijo, ya usted no puede andar tanto viajando, señora, ya tiene que parar. Y ella dijo, no, yo tengo mucho trabajo que hacer. Mis niños se va a ir a Honduras al rato, hermano. Mis niños me están esperando allá en Honduras. ¿Sabe una cosa, hermanos? Cuando Dios pone algo en tu corazón y cuando tú dejas que una fe inquebrantable tome control de tu vida y tú le dices, Señor, yo voy a agarrarme de tu mano, y yo tengo una fe que no conoce límites. Tú vas a levantarte de sobre cualquier situación y tú vas a ir a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. Tú vas a ir a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Dice la palabra, hermanos, que este hombre vino a Jesús. Jairo vino a Jesús y le dice, mi hija está enferma. Era una enfermedad cualquiera. Usted lee la palabra y usted se da cuenta que la hija de Jairo estaba desahuciada. Dijimos que era un hombre importante, dijimos que era un hombre quizás con dinero. Él quizás había ido ya a los mejores doctores, había agotado todos los recursos. Pero cuando él vino a Jesús, él le dijo, mi hija está agonizando. O sea, ya está para morir. Ven para que tú la sanes. Qué tremendo, hermanos, es cuando nosotros sabemos. Mire, cuando usted sabe que usted puede solucionar el problema con una aspirina, con un antibiótico. Una vez me dijo una persona, ¿para qué molesto a Dios? Porque a veces hay soluciones humanas a nuestro alcance. Pero ¿sabes por qué Dios nos dio la fe? Porque hay ocasiones que ninguna solución humana va a poder darte la respuesta que tú necesitas. Hay veces que la situación ya llegó a su límite y no hay nada más que hacer. Hay veces que solamente lo único que puedes hacer es tomarte de la mano de Dios y decirle a Dios, te voy a creer a ti aún a pesar de lo que estoy viviendo, de lo que estoy pasando. Voy a creer en tus promesas, me voy a aferrar a la fe y voy a declarar lo que el cielo declara sobre mi vida. La fe, hermano, la fe crece por encima de las circunstancias. ¿Sabe que nosotros somos muy dados a ver las circunstancias que nos rodean? Y al enemigo le gusta que nosotros veamos las circunstancias, que nosotros miremos el problema, y cuando nosotros miremos el problema nos sintamos desmoralizados y digamos, no hay nada más que hacer. ¿Cómo voy a solucionar esto? Porque nos ponemos a ver las circunstancias. Pero déjeme decirle que la fe es, pues, dice la fe, la certeza de lo que yo estoy esperando. ¿Qué está esperando usted de parte de Dios? ¿Qué está esperando? Porque si usted está esperando un milagro de parte de Dios, déjame decirte que los doctores son limitados, que la ciencia está limitada, que todo lo que hay aquí en la tierra tiene un límite. El único que no conoce límites es Dios. Amén.
Y nosotros nos damos cuenta que la fe tiene que crecer. Por encima de las circunstancias. No importa lo que estés atravesando, no importa lo que estés pasando, no importa que el enemigo quiera que tú veas las circunstancias con las que te estás enfrentando. Mira, la palabra de Dios dice, según el Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que no se ven, que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Usted y yo, hermano, no podemos poner nuestra mirada en las cosas que se ven. Las cosas que se ven son temporales. Y el enemigo muchas veces quiere que nosotros enfoquemos nuestra mirada en las cosas que nosotros vemos, en lo físico, en lo natural, en las cosas que nosotros podemos ver. Pero Dios quiere, oiga bien, que nosotros aprendamos a ver las cosas que no se ven. Porque lo que se consigue a través de la fe se consigue solamente mirando lo que Dios mira. Mirando a través de los ojos de la fe, nosotros nos desenfocamos de las circunstancias y empezamos a mirar lo eterno, y empezamos a mirar a Dios manifestarse en nuestra vida, y empezamos a declarar las cosas que no son como si fueran, y empezamos a hablar el cielo a la tierra, y empezamos a declarar que el cielo se abra sobre nuestras vidas, y empezamos a ver la mano poderosa de Dios moviéndose sobre nosotros. Qué importante es entender que usted y yo le servimos al Dios de lo sobrenatural. La gente, mire, la gente está impuesta a ver lo natural. Yo les compartí un testimonio y decía que hace bueno, mi papá este marzo 3 cumplió un año que murió, y el tiempo antes, ¿verdad?, de que él muriera, nosotros, bueno, mis hermanas estaban al pendiente cuidándolo, y yo hacía el esfuerzo de venir a Piedras Negras, ahí lo teníamos en la casa, de venir a ayudarle a mis hermanas con mi papá. Era una situación difícil, ya muy viejito, y necesitaba mucho cuidado, y yo hacía el esfuerzo de venir, y cuando yo podía, yo me venía 1 semana, 2 semanas, programaba, hacía ahí en la iglesia para poder venir a ayudarle a mis hermanas. Y yo me la pasaba vuelta y vuelta. A veces no podía quedarme, y a veces nada más me venía el lunes, y ahí voy el miércoles otra vez, y luego de repente, pues si estaba malito mi papá, me venía otra vez el jueves, y ahí voy el sábado, y andaba vuelta y vuelta. Y usted sabe que pues viajes y la enfermedad de mi papá, pues todo eso producía gastos. Y yo me recuerdo que un día yo iba descuidada, porque pues también nos descuidamos a veces, ¿verdad, hermano? Sí. Y entonces yo vine sola, a veces por lo regular busco a alguien que venga conmigo, y yo esa vez estaba sola. Y yo me recuerdo que yo iba de regreso a mi casa después de haber pasado del río, creo. Y yo iba manejando y recibí una llamada y me descuidé. Y bueno, no me fijé y le pisé un poquito de más, ¿verdad? En un área de 75 iba como a 90, creo. Ya le pedí perdón al Señor. Ya así un poquito, porque están muy serios, y como no me conocen y no los conozco, pues estoy tratando así como de romper el hielo, ¿verdad? Pero bueno, cosas pasan, ¿verdad? Entonces, ¿no salió el sheriff? Sí salió, sí salió. Entonces yo iba así como en una subida, ¿verdad? Que iba casi a 90, creo, más 90. Y entonces yo voy así subiendo, y del otro lado viene la patrulla. Yo miré la patrulla y dije, ay Señor, y le quité el acelerador al automóvil. Y le quito el acelerador, y no, mire, pasó y ¡fum!, se dio la vuelta. Y se me pegó atrás. Y yo dije, ay Señor. El enemigo siempre quiere, hermano, que tú mires las circunstancias, y el enemigo dice, no fue Dios, fue suerte. Mira, es que esto pasó. Yo me recuerdo que yo traía el Highway Patrol pegado atrás de mí, tan cerca,
que yo alcancé a ver por el retrovisor que era una mujer. Y dicen que las mujeres somos las más difíciles. Bueno, total que yo me puse nerviosa y yo voy manejando y yo de repente digo, ay, y empecé a orar y le dije, Señor, yo no necesito un ticket ahorita. No necesito ahorita una infracción, ¿verdad? En español, perdón. Es que mezclo, perdón, hermanos. Yo no necesito una infracción ahorita. Yo no necesito. He tenido muchos gastos con mi papá. No necesito una infracción. Aparte, una infracción por exceso de velocidad son más de $300, hermano. Aparte, te queda en el récord. Aparte, te sube la aseguranza. Entonces, es un problema, una infracción. Es un problema grande. Y yo estoy orando, yo le quito el pie al acelerador y yo estoy orando y en voz alta y yo empiezo a decirle al Señor, Señor, yo no necesito un ticket ahorita, Señor. Tú sabes que sí me descuidé y te pido perdón. Yo como ministro debo de ser responsable y obedecer las leyes terrenales. Y fue mi descuido, perdóname, Señor, es mi descuido, perdóname por no obedecer las leyes terrenales, pero yo no necesito un tiquete ahorita. Yo he sido fiel en mis diezmos, yo he sido fiel ofrendadora, yo doy a tu obra y yo no necesito un tiquete ahorita. Y yo me recuerdo que yo estoy orando en voz alta, hermanos, y de repente miro que la patrulla otra vez, a la Highway Patrol, se da la vuelta otra vez y se va para donde. Gloria a Dios, aleluya. No se ponga tan contento, hermano. Yo hice fiesta. Yo hice fiesta. Usted a lo mejor conmigo no hace fiesta. Yo hice fiesta. Pero déjeme decirle algo que pasó. Yo el domingo que llegué a la iglesia, yo conté este testimonio. Y ya no falta alguien, ¿eh? Y alguien dijo, no, es que Dios te oyó, dijo. Es que le han de haber hablado de la oficina central que se fuera a atender otro asunto. O a lo mejor le dio hambre y se tuvo que ir. O a lo mejor esto, o a lo mejor lo otro, o a lo mejor aquí, o a lo mejor allá. Le dije, mira, a mí no me importa. A mí no me importa lo que haya sido. Lo único que yo sé es que yo le oré a Dios, es que yo le pedí que me quitara eso de encima y Dios escuchó mi oración. Si tú quieres mirar como lo quieras mirar, yo sé para mí que Dios obró en aquella circunstancia. A veces el enemigo, hermano, quiere desenfocarte y que no mires a Dios obrando. Pero déjame decirte que hay circunstancias que Dios pone enfrente de ti para que veas su mano de poder. Pero hay circunstancias que Dios las deja ahí para que tú mires que no puedes quedarte estancado en ellas, sino que tienes que dejar que Dios obre en tu vida y mirar la mano poderosa de Dios obrar a tu favor. Amén, amén. Qué bonito, hermanos, es cuando nosotros decimos, wow. Mira, dice la palabra que Jairo estaba ahí y viene con Jesús. Oye, y luego que viene la mujer del flujo de sangre. Oye, si estamos apurados porque la niña se está muriendo, ¿cómo se te ocurre? Porque, sí, imprudente. Oiga, siempre hay un asunto de eso, ¿verdad que sí? Oiga, qué imprudencia de la mujer. Si estamos apurados y la niña está en agonía, Jairo viene y le dice a Jesús, mi hija está agonizando. O sea, la niña está desahuciada, se está muriendo. Y entonces ahí viene la mujer del flujo de sangre. ¿Sabes que a veces Dios hace paréntesis en el camino? ¿Sabes que a veces Dios tiene que hacer paréntesis? Cuando tú piensas que necesitas la respuesta inmediata y cuando tú piensas que necesitas ver a Dios obrar, ya. Cuando tú dices, Señor, esto es de vida o muerte y necesito que te muevas, pero ya, porque esto se está saliendo de mis manos y esto se va de mi control y no sé qué hacer. Déjame decirte que muchas veces Dios hace un paréntesis en el camino solamente para que te des cuenta que Dios tiene el poder para obrar aun cuando la situación ya no tiene remedio. Amén. Dice la palabra, hermanos. Dice la palabra que para cuando fue Jesús, le dijeron, ya la niña se murió. Llegaste tarde, Jesús. Llegaste tarde. Porque a veces el enemigo te ha querido decir que Jesús ha llegado tarde.
Es más, te ha querido decir que Dios no te ha escuchado. Te ha querido decir que a Dios no le interesa la situación por la cual estás orando. El enemigo viene con voces, hermanos, a nuestra mente, a nuestro corazón. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. Mire, qué tremendo es el diablo, hermanos, que siempre levanta argumentos en nuestra mente. Por eso dice 2 Corintios que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque vienen los pensamientos a nuestra mente, a nuestro corazón. Y viene el enemigo a decirte, ¿sabes qué? Dios ni te está escuchando. Deja de orar. ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué sigues confiando en Dios si a Dios no le interesa tu problema? ¿Para qué sigues buscando a Dios si Dios no te ha dado la solución? ¿Para qué sigues creyendo si Dios no ha traído la respuesta? Pero déjame decirte que yo estoy aquí para decirte que tú y yo le servimos a un Dios poderoso, a un Dios de lo sobrenatural, a un Dios que todavía hoy hace milagros. Que si la gente ha dejado de creer en los milagros, tú y yo le creemos a un Dios que hace milagros, porque es el Dios de lo sobrenatural y de lo imposible. La fe, hermano, confiesa milagros. Mira, a mí me gusta mucho cuando leo de Abraham. Usted sabe, ¿verdad? Abraham, el padre de la fe, y no podía tener hijos, y Dios le dice: en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y entonces Dios le dice a Abraham, ya cuando le da el hijo: entrégame a tu hijo, entrégame. Hermanas, las mujeres, ¿cuántas hubieran hecho algo así? ¿Verdad que no? Mire, yo tengo ahí en mi casa unas nietecitas, son cuatitas. Un niño, un sobrino nieto que va a cumplir 7 años. Las niñas tienen 1 añito y 4 meses. Y yo digo, si a mí me pidiera Dios, bueno, ni son míos, ¿verdad? Para empezar. Como se los doy, no son míos. Para empezar, ¿verdad? Pero ya las mamás haría eso, ¿verdad que no? Nadie. Y Dios le dice a Abraham: entrégame a tu hijo. Hablando de la fe, entrégame. Y usted ve que Abraham va, y que capítulo 22 de Génesis, versículo 5, dice que Abraham, en la falda del monte Moria, le dice a los siervos: ustedes aquí quédense, ustedes aquí quédense, porque yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Sí. Mire, es pues la fe, la certeza que dijimos de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Abraham le dijo a los siervos: mire, cuando hay una declaración profética poderosa, una declaración de fe, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. ¿Sí? ¿Usted cree que Abraham pensaba que Dios le iba a proveer el cordero? Mire lo que le voy a enseñar. Hebreos 11, versículo 17. Fíjese lo que dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, oiga bien, mire, lea bien versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. O sea, Abraham no dijo: ay, sí, que al cabo, ya cuando yo esté allá arriba, Dios va a tener un cordero. No, Señor. Él pensaba que sí iba a matar a Isaac, y él estaba decidido. Por eso
es el padre de la fe. Por eso Dios miró con agrado, oiga, la obediencia de Abraham. Porque él estaba decidido a hacer lo que Dios le había pedido. Pero al mismo tiempo que él estaba decidido, él también estaba convencido, oiga bien, de que el mismo Dios que le había dado al Hijo tenía el poder para volverlo a resucitar. Amén. El mismo Dios que le había dado al Hijo tenía el poder para volver a resucitar al Hijo. ¿Sabe que nosotros, hermanos, a veces nosotros le ponemos límites a Dios y no? Mire, Dios a veces, yo pienso que con Abraham Dios se quedó, wow, por eso lo llama el Padre de la Fe. Oiga, yo creo que Abraham asombró el corazón de Dios. Porque Abraham, cuando usted lee los eruditos, dice, bueno, Abraham iba subiendo por un lado y por el otro lado iba subiendo el cordero para el holocausto. Sí, pero Abraham no sabía eso. Abraham no sabía eso. Cuando él se decide a obedecer a Dios, él tenía la convicción de que él iba a ofrecer al Hijo en sacrificio. Pero él también tenía la convicción que el mismo Dios que le había dado la promesa, le había dicho que en su simiente serían benditas las naciones de la tierra. Por lo cual él sabía que Dios tenía que volver a levantar al Hijo aún de la misma muerte. Aleluya. Eso es fe. Eso es fe. Eso es creerle a Dios aún a pesar de todas las circunstancias, aún a pesar de todo lo que nosotros vemos. La fe es una fe que no se le da por nada ni nadie. Por eso a Jesús va y le dice a Jairo, le dicen, ya, la niña ya se murió, no hay nada que hacer. Yo les decía, yo tengo un nieto sobrino porque, bueno, yo tengo una historia un poco complicada. Yo soy de Mosqueda, les dije, ¿se oyeron eso? Fíjese, hermano, que yo me estaba acordando, una confraternidad, que a las hermanas de la iglesia se les ocurrió aquí hacer un guiso y frijolitos, comida, ¿verdad? No sé si todavía hacen eso. Sí, les dan comida cuando ven a las confraternidades. Bueno, en ese tiempo se hacía eso. Y me acuerdo que estaban haciendo tortillas de harina y no se daban abasto. Y mi mamá era buenísima para echar tortillas de harina. Ojalá que le haya heredado. Pero fíjese que estaba ahí y me estaba acordando de mi mamá, que se metió a la cocina con las hermanas y decían, las hermanas vuelan las tortillas. Oiga, salían las tortillas del comal porque mi mamá era rápida para hacer tortillas. Y ahorita que estaba aquí me estaba acordando de eso. Fíjese, qué tremendo. Bueno, yo soy de música, pero mi mamá murió, yo tenía 14 años. Entonces, por eso le digo, el niño es mi nieto sobrino, porque mi hermanito, el más menor, tenía 9 años y prácticamente yo lo acabé de criar y él me mira como su mamá. Entonces el niño me dice, Nana. Pero cuando nosotros hablamos de la fe, mire, a mi hermano le dijeron que él nunca podía ser padre, que él era estéril y que no iba a suceder. Y yo me acuerdo un día que ellos vinieron a Piedras Negras y cuando iban de regreso me habla mi cuñada y mi cuñada me dice, ay, dice, algo comí, me siento bien mal. Nosotros estábamos orando por el milagro. Y ella me dijo, me siento bien mal, ando mala del estómago, estoy vomite y me siento muy mal. Y le dije, ¿estás embarazada? Y ella me dijo, ay, sí, también. Y dije, sí, estás embarazada. Y entonces, bueno, llegó a la casa y todo, yo fui, le llevé un 7-Up, le llevé unas cosas y le dije, haz una cita con el doctor porque estás embarazada. Oiga, a los 2 días me dice, ¿qué crees? Que estoy embarazada. Gloria a Dios. Ahí me va el milagro completo. Bueno, pasó el asunto y como a los 7 meses le dicen a mi hermano y a mi cuñada, bueno, fueron a una cita y le dijeron, vienes pasado mañana, vamos a hacer otro examen, pero tráete a tu familia, la gente que te da soporte, no sé cómo decirlo, en inglés hay otra palabra, pero los que están contigo en el momento que vas a recibir una mala noticia, y tráelos porque queremos hablar con todo. Bueno, fuimos mi hermano, que es pastor también allá, mi hermano y su esposa, que también ya no está con nosotros, se fue con el Señor.
Y yo, y mi hermano y mi cuñada, éramos los 5, y estábamos ahí. Y yo me acuerdo que entra el doctor, y el doctor le dice a mi hermano y a mi cuñada, bueno, a todos nosotros, dice, el niño viene con síndrome de Down. El niño, no sabemos qué va a pasar. El niño quizás, si nace y se logra, a lo mejor solamente va a vivir unos meses, porque nosotros vemos algo ahí que no está bien. La recomendación, había otros doctores, la recomendación es mejor abortar el producto, la recomendación es mejor